Humberto Eco. El día de hoy vamos a ver algunas de las ideas más importantes del profesor Humberto Eco, que sería el segundo más importante en el caso de la semiótica, en el caso de la semiología. Ya vimos algunos conceptos que tienen que ver con Roland Barthes y Humberto Eco también va a fundar muchos de los elementos más importantes para constituir todo lo que tiene que ver con la semiótica. Vimos también algunos aspectos que tenían que ver con Roland Barthes y vimos principalmente que Roland Barthes va a tratar de aplicar algunos conceptos muy importantes que tienen que ver con la lingüística y que tienen que ver con la semiología para el caso de la literatura y para el caso de las diferentes artes que va a estudiar. La clase pasada mencionamos que principalmente Roland Barthes con Crítica y Verdad iba a proponer que se hiciera una crítica científica y para hacer esta crítica completamente científica quería que el estudio de la literatura se basara en conceptos lingüísticos provenientes principalmente de Saussure, de Martinetti, de Benveniste y de Jensle. Entonces el libro de Crítica y Verdad proponía ver la forma, proponía ver todo lo que tenía que ver en el lenguaje, pero desde el punto de vista de la lingüística y posteriormente en algunas otras de sus obras, principalmente en ensayos críticos, va a proponer todo lo que tiene que ver con los diferentes métodos estructuralistas. Luego también habíamos visto que Roland Barthes pensaba que el lector no solamente tenía que ser pasivo, sino se tenía que quedar, este, eh, tenía que pasar a una etapa posterior y en esta etapa posterior se tenía que principalmente apropiar de la obra. No solamente el espectador se tenía que apropiar de la obra, sino tenía que pasar a una segunda etapa y en esta segunda etapa, pues principalmente tendría que ver con el convertirse en un creador. Y no solamente convertirse en un creador, sino también el espectador estaría disfrutando de la lectura, el espectador estaría disfrutando de lo que ve en el cine, de lo que ve en el arte, y esto que está haciendo al leer, al ver una obra de arte, le va a producir un gran placer. Entonces, después de 1970, escribe un libro muy importante que se llama El placer del texto, y en este libro que se llama El placer del texto va a dar una idea muy innovadora que no solamente el espectador estaría trabajando con los aspectos objetivos de la obra, sino también estaría trabajando con el placer que cada receptor va a recibir al leer una determinada obra. Esa era la primera versión que se va a publicar en el siglo XXI, y esta sería la segunda versión que se publica de este texto del placer del texto, que vendría acompañado de una conferencia que él va a dar que se llama Placer Inaugural. En esta conferencia de Placer Inaugural, él dice que está cambiando completamente los métodos de hacer literatura, porque primero mete los métodos que tienen que ver con la lingüística, que tienen que ver con el estructuralismo, y posteriormente va a meter los métodos que tienen que ver con esta idea de sentir placer a la hora de observar cualquier obra, y que principalmente lo que tiene que ver con las obras artísticas. Continuando con estas ideas que menciona principalmente Roland Barthes en estos dos libros de Crítica y Verdad y del placer del texto, vamos a llegar a Humberto Eco. Entonces, Humberto Eco va a tratar de profundizar todas estas ideas que menciona Roland Barthes y va a crear toda una teoría acerca de cómo estamos leyendo y de cómo los receptores están entendiendo aquellos que leen. Al igual que Roland Barthes, él va a pensar que el lector es alguien que está participando activamente de lo que está leyendo. Entonces el libro de este Humberto Eco sería este libro de Lector in Fábula, y el Lector in Fábula va a presentar todo un modelo de cómo el lector participa a la hora en que está leyendo. Roland Barthes y Humberto Eco pensaban que en el acto de leer se van a producir muchísimos significados y estos muchos significados
van a partir principalmente a partir de la obra, pero también a partir de lo que el lector les está poniendo. Entonces, por ejemplo, Roland Barthes decía que si yo veo una película o si yo estoy leyendo una novela, inmediatamente, si la novela se me hace interesante o si la película se me hace interesante, yo voy a participar con todo lo que sería mi cuerpo. Entonces, de repente, si yo estoy leyendo y se me hace muy interesante, pues a lo mejor yo voy a leer más rápido, o si de repente está tan interesante y hay un momento en que me hace reflexionar, yo voy a leer más lentamente para no querer acabar con aquello que yo estoy leyendo. Y si yo estoy viendo una película y estoy muy contento, pues a lo mejor me voy a dar carcajadas dentro del asiento, o si yo tengo miedo, a lo mejor voy a ser chiquito dentro de la butaca, para que no sentir tanto miedo con respecto a lo que yo estoy viendo dentro de la pantalla. Entonces vamos como introducción a lo que dice Humberto Eco en este libro de Lector in Fábula, vamos a comenzar viendo un pequeño videíto que nos explique algunas de las ideas más importantes que tienen que ver con Humberto Eco. Límites de la interpretación de Humberto Eco. Eco examina el carácter de apertura de las obras de arte, cuestión que le implicará transitar por el concepto de interpretación y por ende por el diálogo entre el lector y la obra. Concibe el arte como proceso interpretativo en su producción como en su lectura, un proceso de intercambio e interrogación entre el artista y la materialidad, y entre el lector y la obra. En el análisis de la relación entre la obra y el lector, Eco identifica la característica principal de la obra abierta, la posibilidad de ser interpretada de 1000 modos diversos. Así, la apertura se convierte en una categoría distintiva de todas las obras de arte, puesto que, según el autor, estas son un mensaje fundamentalmente ambiguo, una pluralidad de significados que conviven en un solo significante. La libertad interpretativa que expone Obra Abierta fue resultado de un exceso interpretativo por diferentes teorías de la recepción y gran parte de la crítica de arte, lo que condujo al autor a elaborar otro texto, Los límites de la interpretación, en el que se advierten las restricciones que la obra misma impone al momento de su interpretación. En la introducción, el relato de los higos muestra un ejemplo de cómo un texto escrito o hablado se considera una máquina que produce una deriva infinita de sentido. No obstante, el autor luego menciona que los enunciados poseen un sentido literal, que encabezan las definiciones de los diccionarios y el sentido común de cualquier persona cuando se le pregunta por el significado de una palabra determinada. En este caso, el higo es una fruta así y asá, y cualquier acto interpretativo por parte del lector viene luego de esta restricción. Apelar a los límites de la interpretación, según Eco, equivale a subrayar que la iniciativa del lector consiste en elaborar una conjetura, una hipótesis interpretativa que debe ser confrontada con el texto como todo orgánico en relación no contradictoria. En efecto, un texto puede, sin dudas, sugerir distintos sentidos, pero no cualquier sentido. Identificar de qué se está hablando previene el exceso de interpretación, acota las posibilidades de significación y brinda un marco conceptual y contextual. En las artes visuales, la actitud interpretativa atraviesa la totalidad del proceso artístico, desde el momento en que el artista comienza a producir la obra hasta que ésta, una vez concretada, inicia el diálogo con el público. El artista también es un intérprete en tanto elige, selecciona, decide los recursos y criterios con los que cuenta para realizar la obra. La interpretación debe buscarse en lo que la obra dice, independientemente de las intenciones del autor. Para ello, es necesario que se diferencie el intentio autoris del intentio operis y del intentio lectoris. El primero responde al emisor autor, el segundo al objeto texto obra y el tercero al receptor intérprete. En función de ello, presenta diferentes debates teóricos en torno a la interpretación a partir de la tricotomía entre interpretación como búsqueda del intentio autoris, en enfoques que consideran como determinante para la interpretación de un texto o obra la intención del autor. La interpretación como imposición de intentio lectoris, en enfoques interpretativos que ponen el énfasis en la asignación de significados por parte del intérprete, e interpretación como búsqueda del intentio operis, centrado en este enfoque. Eco plantea que en el proceso de interpretación de una obra es determinante la obra en sí misma, el intentio operis.
concluyendo que son las obras quienes imponen restricciones a la interpretación. Desde esta postura, la interpretación debe enmarcarse en los límites que su punto de partida, la obra, le permite. Los límites de la interpretación, así concebidos, coinciden con los derechos del texto obra, intentio operis, pero no necesariamente con los derechos del autor, intentio autoris. Bueno, esto ha sido hasta ahora. Muchas gracias. Espero que les haya servido y espero que puedan interpretar ese último signo. Después de esta breve explicación en el video, vamos a ver estos conceptos que se explicaron en el video con algunas diapositivas. Bueno, como mencionábamos hace ratito, estas ideas principalmente van a estar contenidas en el libro El lector del texto de 1979. Este libro va a ser muy importante porque va a estudiar principalmente aquellas relaciones que se van a establecer entre el texto y el lector o entre la obra y el lector. Entonces, Humberto Eco va a considerar que la primera premisa que nosotros tenemos que seguir a la hora de leer un texto serían las características pragmáticas. Las características pragmáticas serían aquellas que hacen que se pueda entender ese texto. Y no solamente que se pueda entender aquel texto, sino que se pueda producir ese texto. Entonces él va a dar una definición completamente semiótica de lo que sería el texto. Entonces Humberto Eco va a decir que el texto sería una máquina sintáctico, semántica, pragmática para construir el sentido del texto. Y sería una máquina sintáctica porque ahí tengo que ir descubriendo cada una de las palabras, cada una de las frases, cada una de las oraciones. Semánticamente, porque tengo que conocer a qué palabras y a qué significados se están refiriendo esas palabras, esas oraciones. Pero esas palabras y esas oraciones que yo estoy descubriendo y que le estoy buscando un sentido, estarían relacionados con el mundo de la cultura y con el contexto en el cual se están produciendo. Entonces, si yo trato de ver esas palabras y esas oraciones en un determinado contexto, esto también se estaría refiriendo a todo lo que tiene que ver con la parte pragmática que va a estar utilizando en todo lo que tiene que ver con el lenguaje. Posteriormente, Roland Barthes, siguiendo un poquito a Roland Barthes en esta idea de que es bien importante lo que está haciendo el lector, Humberto Eco se va a preguntar cuáles serían las dominantes que va a tener ese texto, las dominantes que va a tener esa obra para que pueda ser interpretado. Entonces, la primera dominante que va a decir Humberto Eco que existe es la del autor. Entonces, siempre cuando estamos leyendo una obra, cuando estamos viendo una película, tratamos de encontrar qué me está diciendo ese autor. Entonces, siempre sabemos que hay una intención de contarnos algo, de decirnos algo. Entonces, esta intención siempre es muy importante cuando yo estoy analizando cualquier tipo de obra. Entonces, en la teoría clásica de la literatura, lo más importante era tratar de encontrar esta intención que el autor estaba poniendo en esa obra o que el autor estaba poniendo en esa película. Pero muchas veces se considera que aunque el escritor y el autor haya querido poner un determinado sentido a la obra cuando ya está escrita, cuando ya está acabada, va a tener un sentido en sí misma. Entonces muchas veces no va a coincidir lo que el autor quiso hacer o quiso plasmar dentro de la obra con la obra terminada. Entonces la obra terminada puede que tenga un sentido más rico, y ese sentido más rico que tiene la obra, a veces el lector lo puede ver, pero a veces el propio autor no puede ver, porque si está tratando de hacer todo conscientemente, también van a quedar algunas características inconscientes que no tenía previstas a la hora de escribir esa obra. Entonces, por más objetivo y por más racional que quiera controlar todos los sentidos que estén en la obra se va a abrir y va a producir muchísimos más sentidos de todos los sentidos intencionales que tenía ese autor. Entonces, muchas veces hasta el inconsciente estaría funcionando dentro de la obra y quedarían muchos rasgos de este autor, muchos rasgos de este creador en la obra que el propio creador no sería consciente que están dentro de su obra.
Entonces, para algunos otros críticos literarios, lo más importante sería encontrar lo que va a estar dentro de esa obra o dentro de ese texto. Entonces, de hecho, veíamos la clase pasada que Roland Barthes le interesa la obra en sí mismo y como le interesa la obra en sí misma, querría encontrar este sentido, esta intención que tiene en la obra. Y muchas veces ese sentido y esa intención que existe dentro de la obra puede ser diferente al sentido o a la intención que le quiso dar el autor. Entonces a lo mejor el autor está contando algún tema de la Revolución Mexicana, pero inconscientemente está contando aspectos que tienen que ver con su vida o aspectos que no estaban planeados dentro de la propia obra. Entonces va a ser bien importante este sentido que ya quedó dentro de la obra y que sería un sentido objetivo, porque estaría plasmado en las palabras de que están en la obra, en los capítulos que están en la obra y en ese sentido que quedó plasmado, porque ese sentido que tiene el autor a la hora de escribir no va a quedar al 100% en la obra, sino puede ser que se abra y que tenga muchísimos más sentidos que los que el propio autor quiso plasmar dentro de esa obra. Y la tercera intención sería la del lector. Entonces, cada lector va a buscar determinados intereses dentro de la obra, por decirlo así. Entonces, si yo leo una obra de la Revolución Mexicana, puede que quiera saber cómo eran los revolucionarios, cómo se desarrolló la Revolución Mexicana, o puede ser que yo vea cómo vivían las personas, cómo era la violencia, este, cómo era el paisaje mexicano en 1910. Entonces yo voy a tener como lector ciertos intereses a la hora de ver la obra. Entonces esos intereses que yo tengo como lector a la hora de ver la obra muchas veces van a ser contrarios a lo que el autor quiso decir en la obra. Y la obra misma ya estaría dando determinados sentidos. Entonces lo que va a decir Humberto Eco es que va a decir que va a haber una lucha entre lo que quiso decir el autor, lo que realmente está diciendo y lo que realmente quedó en la obra y lo que el lector quiere encontrar. Entonces muchas veces el lector quiere encontrar cosas bien específicas o quiere encontrar cosas bien particulares que están en la obra y todo lo demás no le va a interesar. Entonces a lo mejor no le interesa esta intención del autor ni esta intención de la obra, sino soy un psicólogo o yo soy un sociólogo, voy a tratar de buscar solamente las características sociales que reflejan esa obra de la Revolución Mexicana, o yo soy un psicoanalista que debería ver la psicología de los personajes, pero no me interesaría tanto lo que está diciendo la obra, sino solamente lo que dicen los personajes a nivel psicológico o solamente lo que dicen los personajes a nivel sociológico. Entonces, Humberto Eco vería que hay una lucha entre esta intención del autor, esta intención de lo que quedó en la obra y esta intención de lo que el lector quiere encontrar. Entonces, el sentido, la significación de esa obra sería entre esta lucha, entre lo que quiere decir el autor, lo que está diciendo la obra y lo que quiere leer o lo que quiere interpretar el lector. Puede ser que muchas veces si haya una coincidencia bien exacta entre lo que el autor quiso decir y lo que escribió. O puede ser que muchas veces llegue una coincidencia exacta entre lo que el lector está viendo en la obra y lo que está diciendo la propia obra, o lo que quiso también decir el autor. Entonces, para que se produzca ese sentido, algunas veces tiene que ganar un punto de vista o tiene que ganar alguna posición. Entonces, por ejemplo, Roland Barthes diría que el lector, el receptor, está facultado para ponerle todos los sentidos que se le ocurran. Pero a diferencia de esto, Humberto Eco va a decir que no, que yo no tengo que irme a todos los sentidos que a mí se me puedan ocurrir, porque si me voy a todos los sentidos que se me puedan ocurrir a mí como lector, estaría cayendo en un exceso de sentido, así le llama Humberto Eco, y ese exceso de sentido puede ser que sea parte completamente de la obra y que sea parte completamente de lo que quiso decir el autor. Entonces Humberto Eco dice que nos tenemos que apegar a lo que nos está diciendo la obra, a lo que quiere decir el autor y que no tenemos que caer en un exceso de sentido, en una sobreinterpretación de aquello que nos está diciendo la obra. Que sería más correcto apegarnos a lo que la obra nos está diciendo y apegarnos a lo que el autor nos quiere decir. Entonces, para muchas veces cuando yo quiero realizar esta interpretación, leería las entrevistas, los comentarios, lo que ha dicho el propio autor acerca de su película o lo que ha dicho acerca de su novela, y por ahí ya tendría una clave de esa obra y de lo que quiere decir.
O si yo fuera Roland Barthes en la primera etapa, me quedaría con la obra en sí misma y buscaría todos los significados que están en la obra en sí misma, sin importar lo que dijo el autor de su propia obra. Entonces, para esto Humberto Eco es bien importante ver la obra en sí misma y ver también, compararla un poquito con lo que quiso decir el autor, pero no caer en esta sobreinterpretación o en este exceso de sentido que va a existir dentro de las obras. Entonces, como que ver una obra y analizar una obra sería como estar colaborando estas hipótesis que mencionaban en el video, de qué dice la obra, qué quiso decir el autor, y en base a estos tres aspectos, encontrar un sentido a esa obra, pero sin salirme de lo que dice la obra y tratando de ver si ese sentido que propone el autor coincide con su obra. A lo mejor el autor quiso hacer una obra muy amplia que tenga muchos significados y la obra se queda en pocos significados. O a lo mejor quiso hacer una obra que tiene pocos, pocos significados y a la hora en que yo la leo es muchísimo más rica de lo que pudo haber pensado y de lo que pudo haber planeado el propio autor. En el caso de Juan Rulfo, él escribió una obra que trataba de la magia, que trataba de su pueblo, que trataba de su infancia, pero eso cuando a la hora en que lo ve lee el lector se abre completamente y produce una multiplicidad de significados. Entonces, esta lucha entre el autor, el texto o la obra y el lector va a producir el significado. Entonces, como el lector y el receptor nunca es pasivo, va a tratar de encontrar más significados a lo que me está diciendo la obra. Y muchas veces no va a tratar de encontrar más significados a lo que me está diciendo la obra, sino también va a tratar de encontrar sus propios significados de la obra. Eso sería como bien importante en el caso de la semiótica, porque muchas veces yo le estoy poniendo mis significados personales a aquello que yo estoy viendo. Entonces yo veo una película de amor, yo le meto los significados personales que yo tengo y que yo creo que es el amor. O si yo veo una película de guerra, de violencia, yo le voy a poner los significados personales que yo creo que es la violencia, que yo creo que es eso que está tratando como el tema de la guerra. Entonces el lector siempre le está metiendo muchos significados a la propia obra y de hecho, Humberto Eco y Roland Barthes van a decir que la obra no está completa hasta que llega este lector, encuentra los significados que están en la obra, pero también el lector le va a poner sus propios significados. Es lo que veíamos un poquito como en el caso del signo, que si yo voy al mar, yo le voy a poner mis propios significados a la hora en que yo estoy viendo el mar, ¿no? Yo le puedo poner significados positivos o yo le puedo poner significados negativos a la hora en que yo estoy viendo el mar. Entonces, parte del creador de la obra, a la hora en que realiza la lectura, sería el lector. Y sería el lector porque va a ser un lector activo, porque un lector que va a estar proponiendo hipótesis de cómo va a leer la obra, de qué está viendo en la obra y también de qué es lo que me quiso decir el autor. Entonces se produciría esta lucha entre estas tres intenciones, la intención del autor, la intención del texto y la intención del lector. Vamos a continuar con otra diapositiva. Entonces, vamos a ver en un modelo un poquito lógico, un poquito esquemático de lo que considera Humberto Eco, de cómo se estaría realizando aquello que tiene que ver con el proceso de la lectura. Entonces aquí está el cuadrito. Y en este cuadrito nos estaría tratando de explicar cómo se lee la obra y a partir de que yo estoy partiendo para poder leer esta obra. Entonces, él va a decir que existe una parte de la forma, una parte de la expresión. Entonces siempre el texto tiene una materialidad y esa materialidad serían las letras que están apareciendo a lo largo de la página. Estas letras tienen una materialidad porque tienen una escritura, pero esta materialidad no solamente correspondería a la escritura, sino también va a corresponder a las ideas semánticas, a los significados de cada una de las palabras, de cada una
de las oraciones. Entonces yo veo y leo esa oración y cada palabra y cada oración me va a dar un determinado significado. Entonces, a partir de esta idea es que yo voy a colaborar con aquello que estoy viendo, con aquello que yo estoy leyendo. Entonces, como ya habíamos visto, también Humberto Eco va a decir que existen diferentes códigos y subcódigos. Entonces, para que la obra se pueda entender, yo tengo que ir interpretando estos códigos y estos subcódigos que existen dentro del texto. Entonces, el primero de estos códigos y subcódigos sería el diccionario básico. Yo leo y leo una frase. Entonces, si yo leo que la primera frase que dice María fue a la Basílica de Guadalupe, yo entiendo que María es una persona y yo entiendo que la Basílica de Guadalupe es un lugar. Entonces, yo ya tengo conocimiento de ese mundo, conocimiento de esos significados, de qué significa decir María y que fue a la Basílica de Guadalupe. Entonces tengo un diccionario básico y a partir de ese diccionario básico yo voy a empezar a interpretar todo lo que tiene que ver con eso con esa oración que se me está diciendo. También van a existir ciertas reglas y estas reglas se van a referir a cosas que existen en la realidad. Entonces yo voy a comparar eso que me está diciendo con el mundo real y cuando lo comparo con el mundo real, yo ya sé si esas cosas existen en el mundo o si esas cosas son imaginadas. Si me están hablando de Miguel Hidalgo o si me están hablando de Francisco Villa, serían como cosas reales. En cambio, si me hablan de una princesa, si me hablan de la Cenicienta o si me hablan de Blancanieves, serían cosas completamente inventadas. Entonces hay reglas de correferencia que están refiriendo a las palabras y que también se están refiriendo a cosas que tienen que ver con el mundo real. Pero también el espectador realizaría unas, adaptar estas frases, adaptar estas palabras a un contexto y una circunstancia en el cual se está produciendo esa conversación o en la cual se está produciendo esa lectura. Entonces, si yo digo, atacaron París durante la Revolución Francesa, entonces ahí está un contexto determinado, porque se estaría refiriendo al año de 1789 y es cuando toda la gente del pueblo sale y va a llegar a Versalles, va a agarrar al rey y va a agarrar a la reina y los va a fusilar. Entonces, cuando yo estoy diciendo esa frase, le busco ese contexto y busco estas circunstancias que están ocurriendo en determinado momento. Entonces no me quedo solamente con esta interpretación semántica, con esta interpretación de las palabras, sino también busco ese contexto histórico, ese contexto espacial, ese contexto cultural en el cual se está produciendo aquello que yo estoy diciendo. Y luego va a venir algo también muy importante que va a mencionar Humberto Eco, que si es el caso de la literatura, o si es el caso de algún ensayo, o si es el caso de algún poema, siempre el lenguaje va a estar codificado y muchas veces va a estar hipercodificado, o sea que va a haber un exceso de codificación en la parte retórica y en la parte estilística. Si yo leo una novela de García Márquez o si yo leo una novela de Carlos Fuentes, va a tener toda una codificación retórica y toda una codificación estilística. Entonces un escritor va a adaptar ese lenguaje para que tenga metáforas, para que tenga símbolos, para que se oiga bonito, para que esa novela se escuche muy bien y tú a la hora que te la estés leyendo te imagines muchas cosas. Entonces también existe esta codificación o esta hipercodificación a nivel retórico y a nivel estilístico. Entonces una persona que habla muy bien va a tratar de ser muy elocuente, va a tratar de utilizar palabras muy agradables, palabras no tan cotidianas, y entonces en ese sentido estaría haciendo la codificación estilística y la codificación retórica. Pero también, para que se pueda entender aquello que yo estoy diciendo, va a haber cuadros en comunes entre el receptor y el emisor, entonces tenemos que tener una cultura similar, muchas veces tenemos que tener un contexto histórico similar para que yo pueda entender aquello que yo estoy leyendo dentro de la novela. Si yo leo una novela contemporánea, pues el contexto va a ser igual para el emisor
y el contexto va a ser igual para el receptor. Si de repente yo me pongo a leer el Quijote, pues de repente ese contexto histórico va a ser diferente porque eso está escrito hace 400, 500 años. Entonces muchas cosas de lo que ocurrían hace 400 años, a lo mejor yo no las puedo entender, pero siempre va a haber cuadros comunes a nivel del lenguaje, a nivel del conocimiento y a nivel de aquello que me está presentando la novela. Si yo de repente no conociera nada de ese universo, no podía entender aquello que me está mencionando, pero siempre existen estos cuadros comunes para que yo pueda entender aquello que estoy leyendo. Entonces muchas veces si yo veo un programa de Los Simpson y hablan de Hitchcock o hablan de Fellini o hablan de David Lynch, yo tengo estos cuadros comunes, estos cuadros intertextuales para saber quién es David Lynch o para saber quién es Tarantino, ¿no? Entonces hay un cuadro común y un cuadro intertextual que me dice quiénes son esos personajes que están apareciendo dentro de aquello que yo estoy leyendo. Entonces hay una comunicación a nivel de lenguaje, a nivel lingüística, hay una comunicación a nivel de semántica, a nivel de sentido, hay una codificación retórica estilística, hay un conocimiento de una cultura en general y también el último punto que mencionaría Humberto Eco sería hay una codificación ideológica. Entonces, si de repente escucho noticias acerca de Frena, yo ya sé quién es el movimiento de Frena y los puedo identificar con un grupo de derecha, con un grupo que tienen que ver con los panistas. Entonces, yo tengo ese contexto histórico, ese conocimiento cultural y también ese conocimiento ideológico que me dice quién sería este movimiento ideológico. Entonces, si ustedes se fijan, lo que está diciendo Humberto Eco es que leer no solamente depende de las facultades lingüísticas, sino depende de facultades culturales, de facultades ideológicas y de facultades retóricas estilísticas, de reconocer esa intención artística, esa intención de embellecer todo lo que tiene que ver con el lenguaje. Entonces, esto sería en la parte de la expresión, en la parte de la forma, en la parte de lo que está escrito, todo lo que tiene que ver con estos códigos y con estos subcódigos. La diferencia entre estos de códigos y subcódigos es que unos serían más amplios. Entonces, por ejemplo, estas reglas del diccionario serían más amplias, serían más generales. En cambio, la competencia ideológica, pues dependería de la época, porque si yo hablo de los cristeros que hicieron la cristada, que es este movimiento de que de repente la gente salía a protestar porque estaban cerradas las iglesias, a lo mejor no lo puedo entender porque esto se refiere principalmente a un movimiento que va a ocurrir de 1927 a 1930. Entonces sería más, un subcódigo, porque sería algo más pequeñito y requiere de referencias históricas, culturales, sociales, para que yo lo pueda entender. En cambio, el diccionario básico, ese todos los entendemos, porque todos, si en el español hay 4000 palabras, mínimo conozco 2000 o 3000 palabras de las que se utilizan en el español, y entonces yo me puedo entender y existe un cuadro común, porque yo con esas 2000 3000 o si soy muy culto, todas las 4000 palabras del español, yo me puedo comunicar. Entonces existe un cuadro común a nivel de lenguaje. Entonces sería con respecto a la parte de los códigos y los subcódigos, y luego vendría las circunstancias de enunciación. De las circunstancias de enunciación, a lo mejor tú las puedes ir encontrando en el texto y muchas veces, y principalmente algunos libros de Purrúa, ponen el contexto histórico en el cual se creó la obra, a veces te ponen una biografía del autor, a veces te ponen unos comentarios críticos acerca de la obra, y también en el libro aparece en qué años fue publicado, si es una segunda edición, si es una tercera edición, a veces el libro trae un prólogo que explica lo que quiso hacer el autor o que explica los puntos principales de la obra, entonces siempre esas serían como algunas de las condiciones de enunciación. Entonces, para que yo se pueda entender esa obra, ya sea una obra escrita o una película, tengo que tener información del autor, información del emisor, tengo que tener alguna idea de en qué momento se creó, en qué época se creó, cuál es el contexto social en que se crea esa obra y esto que es bien importante, la naturaleza del acto lingüístico. La naturaleza del acto lingüístico estaría principalmente referida a qué quiere hacer
ese autor, si quiere entretener, si quiere informar, si quiere expresar ideas, si quiere transmitir una ideología, si quiere propagar, hacer propaganda acerca de alguna causa. Entonces tengo que saber qué quiere hacer el autor. Solamente me quiere divertir, quiere expresar ideas bonitas, quiere expresar emociones fuertes, quiere dar información. Entonces muchas veces cuando de repente nosotros estamos buscando los datos históricos, a veces van a ser una lista de fechas, una lista de acontecimientos y solamente sería información. Todas estas circunstancias de enunciación van a ser muy importantes para el campo de la hermenéutica. Entonces, en el campo de la hermenéutica, a diferencia de lo que está proponiendo Humberto Eco trataría de ver que para yo poder leer, necesito todos estos códigos y estos códigos que tienen que ver con la lingüística, que tienen que ver con la semiótica, que tienen que ver con aspectos no verbales. Si en el caso de que yo esté viendo cómo se está dando ese discurso, pues tendría que ver con mi gesto, con la ropa, con la entonación. Entonces aquí existen códigos completamente semióticos, pero esos códigos semióticos yo los tengo que ubicar y cuando los ubico estoy entrando en el campo del discurso o también sería muy importantes para el campo de la hermenéutica que le interesa mucho saber qué quiere hacer el lector con este acto lingüístico, el contexto social de la obra, el contexto social del autor o del emisor, y todo este contexto cultural en el cual se está produciendo. Entonces, para la hermenéutica son bien importantes estos contextos en los cuales se produce aquella obra. También para el discurso, yo no puedo analizar un discurso si no sé en qué contexto y en qué situación se está produciendo ese discurso. Entonces, si alguien está dando un discurso, tengo que saber dónde lo dijo, a qué público se lo dijo, qué intención tenía a la hora de decir ese discurso. Entonces, estos serían códigos más o menos amplios y estos serían las condiciones más particulares en las cuales está produciendo la obra, en las cuales está produciendo el discurso. Ahora vamos a pasar a que te dice que en el mundo va a haber, esto ya sería, lo que vimos ahorita sería la parte de la forma y esto ya sería la parte del contenido. Entonces ya no voy a averiguar en qué momento se hizo la obra, quién es el autor, cuál era el contexto cultural, sino ya me voy a ir a leer la propia obra. Y cuando yo estoy leyendo la propia obra, tengo que ver la parte intencional y la parte extensional. La parte extensional sería el mundo que me está contando aquella obra y la parte intencional sería esas otras cualidades que yo tengo que ir descubriendo, esas otras estructuras que yo tengo que ir descubriendo para entender la obra. Y para descubrir ese sentido de la obra, yo estoy participando de qué voy a ver en ese mundo, qué voy a ver en esos personajes, qué voy a ver en esas acciones, y también tengo que actualizar esas estructuras que están dentro de la obra. Entonces yo voy a actualizar esas estructuras, pero poniendo parte de mi conocimiento, poniendo parte de mi interpretación. Entonces vamos a empezar aquí por abajito, que serían las estructuras discursivas. Esas estructuras discursivas sería primero, yo tengo que reconocer el topic. Entonces, esto de reconocer el topic tendría que ver con qué tema, qué asunto está tratando aquella obra. Entonces, muchas veces, si un lector piensa que la obra está tratando acerca del amor, otro lector puede que está tratando acerca de la guerra, puede ser que le dé más importancia al tema de la guerra o al tema del amor, pero que la obra esté hablando de un amor en tiempos de guerra. Entonces, lo primero que tiene que hacer el lector es reconocer el tema o los temas que me esté tratando esa obra. Una película y una novela puede que tenga muchos temas, pero yo a la hora que estoy leyendo la obra voy a privilegiar algunos de esos temas que me está tratando la obra. Entonces tengo que reconocer esos temas y cuando estoy reconociendo esos temas, ya está funcionando mi capacidad de buscarle una intención a aquello que estoy leyendo. Luego la otra sería la reducción a cuadros. Entonces en mi mente hago una síntesis de aquello que leí o de la película
que yo estoy viendo, ¿no? Entonces de repente puede ser que sea muy largo, muy grande el libro, o puede ser que sea muy grande la novela, o yo ahorita lo que estoy haciendo también es tratar de, de sintetizar las ideas más importantes de Humberto Eco. Entonces esto se está reduciendo a cuadros, se está reduciendo a lo más importante, las ideas más importantes que me dice el texto. Entonces, puede ser que alguna idea se me haga muy importante y yo le dé mucha importancia y yo amplíe toda esa idea que me está diciendo, o puede ser que de repente haya ciertas ideas en el texto que no me van a interesar, entonces las voy a hacer más pequeñitas. Entonces, yo estoy ampliando o estoy reduciendo eso que me está diciendo el texto, dependiendo de lo que a mí me interesa, ¿no? Entonces, si a mí lo quisiera aplicar a una película, pues trataría de buscar esas características que está diciendo Humberto Eco que yo pueda aplicar a una película. Si yo quiero ver cómo aplica el modelo Humberto Eco para que el niño aprenda más, pues yo voy a buscar las características para que el niño aprenda más, ¿no? Entonces, de hecho, las características que vimos hace ratito que estaban abajo, serían como ciertas competencias para que el niño aprenda más lenguaje, más palabras, aprenda a redactar. Entonces yo hago más grande o más pequeñas aquello que me está diciendo el texto. Y ese tema también de repente puede tener otros temas más pequeñitos o puede haber temas que de repente se están repitiendo en esa novela o temas que de repente están repitiendo en esa película y esas serían las isotopias. Las isotopias tendrían que ver con el tema que están repitiendo y que van a ser unidades básicas que están repitiendo en el mismo texto. Entonces puede ser que esté repitiendo la idea del engaño, la idea de la infidelidad, la idea de la violencia. Entonces puede ser que se presente la violencia en una revolución, pero luego puede ser que se presente la violencia porque fusilan a alguien, y luego puede ser que se presente la violencia porque fusilan a alguien, ¿no? Entonces el tema de la violencia se está dando en diferentes isotopias o ese tema se está repitiendo. En el caso de una película, también podían ser los lugares en los cuales está repitiendo o esa música que de repente está repitiendo. Entonces las isotopias serían principalmente de contenido, pero también podían ser de forma, que se están repitiendo todo el tiempo y como se están repitiendo todo el tiempo, me hacen más fácil entender al texto y y le dan más coherencia a ese texto. Entonces, si yo de repente utilizo esa misma idea y la estoy repitiendo, esa sería parte de la isotopia. Entonces, primero reconozco el tema, lo del tópico que sería algo como más amplio, pero ese tema que sería más amplio se puede reducir a ideas más pequeñitas. Entonces, si es el amor, puede ser ese amor, pero puede ser un amor tóxico, un amor pasional, un amor muy erótico, un amor muy sexual. Entonces, ese tema del amor ya está reduciendo a temas más pequeñitos. O puede ser una novela que trate del amor en varias etapas, ¿no? Entonces no sería el amor así cuando son novios, o el amor cuando son adolescentes, y o el amor cuando son viejitos, ¿no? Entonces ese tema del amor va cambiando, y si de repente es una película que solamente hable de jóvenes, pues a lo mejor va a ser un amor muy intenso, muy apasionado, muy fuerte, y entonces la historia va a tener que ver con ese tipo de amor muy apasionado, pero si ya se hace una pausa más adelante, y es cuando los viejitos tienen 80 años, pues ese amor va a ser más de compañeros, más de apoyo, más de estar juntos, ¿no? Entonces cambia completamente ese amor. Entonces, esas estructuras discursivas yo las voy a reconocer dentro de la obra. Posteriormente vendría la siguiente, que sería las estructuras narrativas. Ahí de repente, en las estructuras narrativas, yo me tengo que fijar en lo que está ocurriendo, ¿no? Cómo va avanzando la narración y cómo de repente puede llegar, puede ir subiendo hasta llegar a un clímax y luego sube el clímax y va a haber un desenlace, ¿no? Entonces en este desenlace el héroe se casa, el héroe se muere, el héroe adquiere dinero. Entonces esa estructura narrativa tiene ciertas acciones, tiene ciertas proposiciones que van a ir haciendo que la obra avance completamente. Como estamos muy acostumbrados a novelas muy rápidas o a películas de Hollywood, muchas veces queremos ver muchísima acción dentro de esas estructuras narrativas. Pero esas estructuras narrativas que principalmente tienen que ver con la acción, también habría estructuras actanciales, y en estas estructuras actanciales estaría el bueno,
el malo, el ayudante del bueno, los ayudantes del malo, estaría el objeto que quieren conseguir, que puede ser terminar con el dragón, encontrar el tesoro, encontrar el mapa perdido, o encontrar encontrar algo menos material, que podría ser conseguir un título, o encontrarse a sí mismo, ¿no? Entonces las estructuras sustanciales tienen que ver con los personajes y tienen que ver con eso que quiere conseguir el personaje. Y el último, que sería un poquito más abstracto, es lo que veíamos un poquito también con la semiótica, que siempre está lo latente, siempre está lo evidente. Pero atrás de lo latente y lo evidente siempre hay algo que se oculta, que está favoreciendo una determinada ideología. Entonces, para este Humberto Eco y para este Roland Barthes, no solamente me tengo que ver la forma en que está funcionando el discurso, que serían las estructuras discursivas, no solamente tengo que ver la parte de contenidos, sino también tengo que ver eso profundo, que serían las estructuras ideológicas, de que qué ideología está favoreciendo, ¿no? Entonces puede ser que favorezca la ideología fascista, con el caso de Hitler, o puede ser que favorezca una ideología de derecha, o puede ser que esté favoreciendo el racismo, o puede ser que esté favoreciendo una visión más feminista del mundo, o puede ser que esté favoreciendo un pensamiento crítico. Entonces, siempre hay una ideología que va a estar atrás de aquello que yo estoy viendo. Luego vendría esto que son los personajes y esto que son las acciones, también me están hablando de un mundo. Entonces puede ser que me estén contando de la Revolución Mexicana, o que me estén contando de los superhéroes, o que me estén contando de un viaje de piratas, de detectives. Entonces aquí hay una estructura de mundo. Y lo que va a decir Roland Barthes, y lo que va a decir también Humberto Eco, es que el texto, la novela o la película está creando un mundo. El mundo de la película, el mundo de la novela, sería completamente diferente al mundo de la realidad, porque en el mundo de la novela se ordenan los hechos de tal manera que sean interesantes y que muchas veces van a funcionar dentro de esta ficción, que es la novela, o van a funcionar dentro de esta ficción, que es la película. Entonces, todas las películas y todas las novelas estarían creando un mundo. Si hay dos novelas que hablan de la Revolución Mexicana y son diferentes autores, van a crear un mundo diferente en la novela de Elena Garro o en la novela de Mariano Suela. Entonces se crea un mundo diferente acerca de la revolución, o se crea un mundo diferente dependiendo de los superhéroes o dependiendo de los detectives. Y lo que va a hacer el lector es que de repente le va a dar ciertos aspectos de verdad. Entonces va a decir que de repente eso es verdadero o eso no es verdadero. Entonces siempre el espectador está comparando aquello que está viendo con la realidad. Entonces si yo veo una telenovela de Televisa y yo veo a la gente pobre que representa en la telenovela de Televisa, voy a decir, no, pues así no son los pobres, así no hablan, así no se visten, así no se mueven, así no son sus casas, así no se enamoran, ¿no? Entonces yo voy a comparar eso que conozco en el mundo con lo que yo estoy viendo en la pantalla o lo que yo estoy viendo dentro de la película. También eso que yo estoy viendo, yo le voy a dar un juicio de qué tan accesible es aquello que yo estoy viendo, ¿no? Entonces, si yo veo una película de Berman, o veo una película de Lynch, o leo a un escritor muy complicado, puede ser que de repente no entienda todo lo que está ocurriendo en esa película o en esa novela. Esto ocurre con algunas películas de Buñuel, que de repente el espectador tiene que tener algunos conocimientos para poder entrar a la película, o el espectador tiene que tener algunos conocimientos para poder entender el mundo de la novela. Y luego tengo que reconocer las actitudes proporcionales del contenido de lo que me está proponiendo cada una de las frases, cada una de las oraciones. Entonces, en la oración habría lo que se está diciendo, pero también habría el contenido de aquello que se está diciendo. Entonces, el contenido de aquello que se está diciendo también estaría expresando una intención, estaría expresando un punto de vista, y hasta podría estar expresando toda una ideología, ¿no? Entonces, lo que cuando dice Donald Trump, los mexicanos son rateros, viciosos y asesinos. Entonces, en esa oración ya hay toda una actitud de contenido
toda una actitud ideológica al decir que somos rateros, al decir que somos drogadictos y al decir que somos asesinos, ¿no? Entonces, una cosa es lo que se dice con las palabras y otro sería ese contenido. Y ese contenido pues, ya sería completamente racista, ya sería completamente clasista y estaría criticando completamente a un pueblo. Pero siempre en un discurso o también en una novela hay una proposición y esa proposición está ligada con la intención y está ligada con la visión de mundo, está ligada con ciertos valores que yo quiero hacer más patentes o que yo quiero convencer, convencer a la gente acerca de estos valores, ¿no? Entonces sale Lili Telles y dice, estamos en contra del aborto, ahí hay toda una posición con estar a favor o en contra del aborto. Pero lo que te dice este Humberto Eco es que todo este mundo principalmente se va a contar a partir de personajes y se va a contar a partir de acciones. Luego vendría esto dice que el autor pues no te va a contar una historia lineal, siempre esa historia va a estar cambiando y siempre va a estar tratando de sorprenderte. Entonces, como siempre está tratando de sorprender, siempre va a tratar de ir adelante de ti, siempre lo que va a pretender va a ser que de repente te va a dar vueltecitas, va a ir más rápido, va a ir más lento y de repente si tú tienes una idea de cómo va a ir el relato, te la va a cambiar. Entonces va a haber como cosas que te van a sorprender a lo largo de esa novela que estás leyendo y esto le llama paseos inferenciales. Entonces de repente tú crees que el personaje ya va a ser rico o el personaje ya se va a poder enamorar y de repente te cambian porque llega una villana que va a impedir que el galán se enamore de la chica. Entonces ya hay un paseo inferencial o hay un cambio dentro de la propia historia que no está llevando la historia linealmente, sino que esa historia va cambiando y de repente algo que esperas no ocurre. Y el último punto sería estas extensiones parentelizadas, que sería las referencias comprometedoras a mundos. Entonces, ¿cómo es ese mundo que te presentan de la Revolución Mexicana? ¿O cómo es ese mundo futurista que te presentan de cómo vamos a ser en 50 años? ¿O cómo te presentan qué es el planeta? Entonces, aquí a ver ciertas referencias a cómo se ve ese mundo. Y también cómo ver ese mundo depende del autor, porque puede ser a escritores que pongan que en 50 años vamos a estar en un mundo feliz, sin problemas, o que vamos a estar en un mundo completamente caótico, peleando por el agua, peleando por la comida, peleando porque somos muchas personas. Entonces hay referencias a ese mundo y esas referencias a ese mundo ya están implicando lo que quiere ver el autor. Entonces esto sería, por ejemplo, en el caso de Huxley con Un Mundo Feliz, o en el caso de George Orwell con 1984, que tenían una idea de cómo iba a ser la sociedad en 50 o en 70 años, ¿no? Y creo que muchas de esas ideas que decía Orwell, de que íbamos a ser una sociedad completamente vigilada, completamente controlada, pues muchas de estas ideas que presentaba Orwell en 1984, ahorita las tenemos, ¿no? En todos lados hay cámaras, si nos metemos a internet, se graba en el historial lo que vemos en Google, lo que vemos en Twitter, lo que vemos en Facebook, y luego todo eso se vende a diferentes compañías y entonces estamos completamente vigilados por satélites, porque nos están oyendo en la televisión, porque nos están viendo en la televisión. Entonces, en los pasos diferenciales es como de repente te van cambiando lo que tú esperas que sea la narración, te lo van cambiando para que sea más interesante, y las extensiones parentalizadas sería esa propuesta que te están proponiendo dentro de la película. Entonces hay una película de Blade Runner, que creo que la primera versión es de los noventas, y entonces de repente ahí ya se veían naves espaciales, ya se veía que en Los Ángeles convivían muchos grupos de personas diferentes, que había chinos, que había negros, que había mexicanos, que había latinos, que había de diferentes países y que podíamos hablar a través de las cámaras, que podíamos tener armas muy rápidas. Todo este tipo de cosas ya sería acerca del mundo que está proponiendo la película, ¿no? Entonces hay muchas películas. Ahorita se me ocurre una serie que a lo mejor ustedes son muy jóvenes, que era una serie donde de repente ya había un robot y hacía la limpieza y la gente se iba en su coche volador y de repente llegaba y había eh, cintas para caminar, este,
y entonces pronosticaban como ciertas cosas para todo lo que tenía que ver el futuro, y eso que se pronosticaba que tenía que ver con el futuro de esta serie de los 60s o 70s, pues ahora existe actualmente, ¿no? Entonces, para cerrar un poquito todas estas ideas que estamos viendo, aquí de repente veríamos que el espectador está ayudando a reconocer este mundo que está viendo en la pantalla, está ayudando a engancharse con aquella narración que de repente me están contando y que de repente si me cambian algo que yo esperaba, se me haga más interesante o de repente me puede aburrir aquellos que me está cambiando, de reconocer si ese mundo puede ser posible o si reconocer que ese mundo no puede ser posible, ¿no? Si yo veo una película de brujas, a lo mejor va a ver una película de brujas que me la crea y que pueda pensar que así es el mundo de las brujas, pero puede haber otra película que yo diga, no, pues ese mundo para mí está muy mal elaborado y yo no siento que así sean las brujas ni que esto hagan las brujas. Entonces el espectador colabora para crear este mundo, para interpretar estos mundos tanto inferencial como extensionalmente y también cuando yo estoy leyendo, tengo que reconocer las estructuras discursivas de cómo se está presentando ese tema, de cómo se está presentando esos subtemas. Tengo que reconocer a los actores y a los personajes que están participando. Tengo que ver las acciones de lo que le está ocurriendo a esos personajes y tengo que llegar a ver esas estructuras ideológicas o esas estructuras políticas que decía Roland Barthes existen en una novela o existen en una película. Entonces yo estoy colaborando con la novela, yo estoy colaborando con la película, extensionalmente al reconocer el mundo, intencionalmente al reconocer estas estructuras. Quiero remarcar un poquito que esas estructuras son muy importantes en la colaboración que menciona Humberto Eco, porque siempre tengo que reconocer estas estructuras discursivas, esas estructuras narrativas, esas estructuras de personajes y esas estructuras ideológicas. Entonces, aunque el lector no sea consciente, está reconociendo esas estructuras narrativas, esas estructuras discursivas y esas estructuras ideológicas que están dentro de la obra. Entonces, muchas veces puede ser que yo no entienda lo que ocurre en la narración, o que yo no entienda los temas que me están contando, o que yo no entienda hacia qué ideología se inclina. Pero si yo vuelvo a leer la obra, o de repente tengo más conocimientos acerca de esa obra, yo voy a entender mejor las estructuras discursivas, los temas que está tratando, las estructuras ideológicas que me están tratando esa novela. Esto lo hago porque, como veíamos hace ratito, yo tengo los diferentes códigos lingüísticos, sociales, culturales e ideológicos para reconocer todas esas estructuras que están arriba y también yo puedo averiguar todo ese contexto de la obra, del autor y del acto lingüístico o de la intención que me quiere dar este, ese autor. Entonces muchas veces, si yo no realizo esta partecita que tiene que ver con buscar cuándo se hizo la obra, quién es el autor, cuál es el contexto y qué intención tiene esa obra, a lo mejor puede ser que no entienda las estructuras anteriores, ¿no? Las estructuras discursivas, las estructuras narrativas y las estructuras ideológicas. Entonces muchas veces yo tengo que hacer un trabajo antes de tratar de entender por qué se produce esa obra, ¿no? Entonces por eso a veces también cuando yo estoy leyendo un libro, pues es importante leer la introducción porque te habla de qué es la obra, en qué parte se divide, en qué momento escribió el autor esa obra. Entonces, esta sería como la parte contextual, y esa sería los conocimientos semióticos, lingüísticos y culturales que yo tengo para leer la obra. Entonces, esos conocimientos que yo tengo ya se van a actualizar en la obra en particular. Y se actualizan en la obra en particular porque que tenga todos estos conocimientos los tengo que actualizar cuando estoy leyendo la obra. Entonces, si se fijan, es bien interesante porque lo que estaría diciendo Humberto Eco es que está diciendo que yo estoy colaborando para reconocer los temas, para ver la narración y para encontrar la ideología. Entonces, que eso no está por sentado, ya es evidente, entonces no te ponen lo que yo quise, los temas que quise tratar son estos. Lo que yo quiero decir ideológicamente es esto. Eso no te lo ponen. Entonces todos estos son implícitos que yo como espectador o que yo como lector tengo que encontrar dentro de esa obra. Pero para poder encontrar esos implícitos dentro de la obra, tengo que entender ese mundo que me está contando.
Y no solamente tengo que entender ese mundo que me está contando, sino muchas veces lo tengo que comparar con el mundo real. Y cuando lo comparo con el mundo real, esto es importantísimo. Y Paul Ricoeur, que trabaja el aspecto de la interpretación y el aspecto hermenéutico de las obras, te dice que la leo, entiendo todas estas estructuras, pero ya después de que terminé de leer esa novela, o después de que terminé de leer ese libro teórico, lo voy a comparar con el mundo real. Entonces muchas veces, si yo veo una película de superhéroes, puede ser que se me haga muy interesante, que puede ser que se me haga muy divertida, muy entretenida, pero yo a la hora que salgo al mundo real, pues nunca puedo ver a Superman, ni puedo ver a Iron Man, ni tampoco veo que si de repente hay guerras, o si hay hambre, o si hay una pandemia, llegue Superman o llegue Iron Man con vacunas, a ayudar y a salvar a la gente, ¿no? Entonces, eso que está en la ficción, eso que está en la novela, lo tengo que comparar con el mundo real. Eso que voy a comparar con el mundo real, a veces no tiene que ser tan literal de que si existe o no existe, sino la moraleja que me está creando o el sentido moral que me está dando esa obra. Entonces puede ser que me esté hablando de que en la guerra hay que ser solidarios, o también hay novelas que hablan acerca de pandemias, de cómo se manejó esa pandemia en determinado momento, o cómo se maneja el amor hace 100 años o hace 50 años. Entonces, eso que es ese sentido moral que me está dando la obra, yo lo comparo con el sentido moral actualmente, ¿no? Entonces, si yo leo a los griegos la idea, la Ilíada, o si yo leo la Odisea, me está dando un sentido moral, y ese sentido moral yo lo voy a comparar con lo que ocurre actualmente, ¿no? Sea en el amor, en la familia, en la guerra, alguien que busque la libertad, alguien que busque la democracia, alguien que esté buscando a sí mismo, yo lo comparo con mi propio mundo. Lo comparo con mi propio mundo, de cómo entiendo el amor, de cómo entiendo encontrarme a mí mismo, de cómo entiendo los problemas sociales, yo lo comparo con mi propio mundo, con mis propias ideas. Y esta sería así como la parte final, este, que uno realiza en el modelo de Humberto Eco. En el modelo de Humberto Eco, yo comparo esa novela con el mundo real, pero ya vimos que para Roland Barthes no solamente había que llegar a este sentido de la obra, sino que había que ir más allá, había que apropiarse de este sentido de la obra y pasar a convertirse en creador. Humberto Eco solamente se queda en este modelo teórico de qué códigos necesito, cómo los contextualizo y qué estructuras me van a servir para yo entender esa obra. Esto lo plantea en este libro de Lector in Fábula, y entonces te está diciendo que siempre estamos siendo lectores colaborativos, lectores participativos, y que es bien importante encontrar esta significación, este sentido de la obra, pero muchas veces nosotros lo hacemos inconscientemente y no nos queda claro de qué vimos en el mundo de la novela, cómo eran esos temas que estaba tratando la novela, cómo era la narración de la novela y de qué me estaba hablando ideológicamente esa novela. Esos pasos los hacemos porque estamos leyendo y estamos participando, pero no somos tan conscientes de cómo estamos realizando esta lectura del mundo, esta lectura de las diferentes estructuras que existen dentro de esta novela. Esto sería bien importante para la clase de significación, para la parte de la semiótica, porque allí estaríamos viendo que es una construcción, la lectura, es una construcción encontrar el significado, es una construcción encontrar el sentido que depende principalmente del lector, depende principalmente del cuidado que yo estoy poniendo con esa interpretación para llegar al significado de esa obra. Entonces yo todo el tiempo estoy participando. Si de repente me dejan leer una obra de literatura en una clase de la escuela, puede ser que no trate, que me quede en lo superficial y que no trate de encontrar cosas interesantes acerca de lo que leí, de los personajes, del mundo, de la ideología, y que ni siquiera me interese comparar eso que leí con mi propio mundo. Muchas veces cuando yo comparo eso que veo o eso que leo con mi propio mundo, se vuelve más significativo. Y se vuelve más significativo porque lo estoy comparando con aquello que me sucede a mí. Bueno, espero que este cuadrito de Humberto Eco haya sido interesante y que les dé una idea de cómo la significación y de cómo el sentido lo estoy construyendo a partir de los conocimientos que yo tengo
a partir del contexto que yo averiguo y a partir de ponerle cuidado a todas las estructuras que van a estar dentro de la propia obra. Bueno, esa sería la clase de hoy. Muchas gracias.